Entonces estamos haciendo una serie, estamos llevando a cabo una serie que se llama Creciendo en la Gracia, y hoy, go ahead, Drew, hoy estamos hemos llegado a la parte número 4, de Creciendo en la Gracia. Es una serie que ha sido de gran bendición para mí y espero que también sea de bendición para todos ustedes. Estamos en esta noche en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Lo leímos al inicio del servicio, pero quisiera que lo leyéramos nuevamente. Entonces, si tienen sus Biblias abiertas, vámonos nuevamente a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, y lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El versículo 4 dice: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Dios bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Padre Santo, una vez más y nuevamente te agradecemos, Señor, por el privilegio de podernos congregar aquí esta noche y por el privilegio de poder, Señor, leer de tu palabra y estudiar tu palabra. Y pues en esta noche pedimos la guía de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo hable por medio de tu siervo y que seas tú, Señor, tocando los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Ponemos en tus manos este tiempo de meditación en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Entonces estamos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. El subtítulo, o más bien el título de hoy es Abraham triunfa en medio de la dificultad. Abraham triunfa en medio de la dificultad. En este capítulo, en el capítulo 12 de Génesis, el escritor de Génesis introduce por primera vez a Abraham. Aquí es cuando aparece Abraham por primera vez y relata la manera en que Dios le llama. Si bien no entra mucho en detalle, podemos deducir que fue un llamado muy solemne. Fue un llamado muy solemne y también un llamado muy difícil. Una de las cosas por la cual decimos que fue un llamado difícil para Abraham es porque Abraham no era un jovencito. No era un jovencito, pero ya estaba en sus 70 años, ya estaba él preparándose tal vez para su retiro, para vivir en paz los últimos años de su vida, por decir, aunque en aquellos años y en aquellos tiempos la gente vivía mucho más tiempo de lo que vivimos ahora, pero la realidad de las cosas es que Abraham no era un jovencito. Dios le estaba pidiendo que dejara todo lo que él conocía, que dejara a sus seres queridos, que dejara a sus posesiones y que siguiera esta aventura que Dios lo estaba invitando hacia lo desconocido. Para poder seguir este llamado, Abraham tendría que decidir entre quedarse en el lugar donde estaba rodeado de amigos, donde estaba su familia, donde tenía cierta prosperidad, o bien escuchar el llamado de Dios y seguirle. Y para hacer esto, para escuchar el llamado de Dios y para ser obediente al llamado de Dios, Abraham requeriría de una fe y de una confianza total en Dios. Y es por eso que nosotros como cristianos reconocemos a Abraham como el padre de la fe. Es interesante que el conocimiento, en cuanto a lo que sabemos y lo que leemos, podríamos decir que el conocimiento que Abraham tenía de Dios era limitado. No era mucho que digamos. De hecho, es posible, aunque no lo sabemos al 100%, pero es posible que esta era la primera vez o el primer encuentro que Abraham tenía con Dios.
que Abraham se encontraba con Dios. Entonces podríamos decir que Abraham no tuvo clases dominicales donde le explicaron mucho de Dios, que Abraham no fue al seminario a prepararse para ir en misión para Dios. Lo único que Abraham tenía era el llamado en ese momento de Dios para que él le siguiera. Este llamado definitivamente era una oportunidad, era una gran oportunidad que iba a cambiar la vida de Abraham para siempre, pero no solamente la vida de Abraham, la decisión en ese momento de Abraham de escuchar el llamado de Dios y de seguirle ha impactado no solamente la vida de él, pero ha impactado la vida de cada uno de nosotros hasta este momento. En esta aventura, Abraham nos enseña 5 lecciones que nos ayudarán a seguir a Dios aún en momentos de crisis. And the next one, Drew. Entonces, la primera lección que aprendemos de cómo Abraham siguió a Dios es que seguir a Dios es realmente una aventura hacia lo desconocido, porque los caminos de Dios muchas veces son incomprensibles para nosotros y son definitivamente desconocidos para nosotros. Por lo tanto, cuando decidimos seguir a Dios en su llamado, es verdaderamente una aventura hacia lo desconocido. Abraham decidió confiar a Dios o confiar en Dios con su futuro, que hasta ese momento, el futuro de Abraham, al momento de confiar su futuro en las manos de Dios, su futuro era desconocido. Dios le dijo a Abraham, ve. Dios le dijo a Abraham, ve. Pero no le dijo a Abraham a dónde iba a ir. No le dice a Abraham a dónde le dice ve, pero no le dice a dónde iba a ir. No le dice tampoco, después de que lo manda a que fuera, no le dice cuánto tiempo iba a durar el viaje, y tampoco le dice cuándo, si es que iba a regresar, cuándo regresaría. Tiempo después, cuando ya Abraham había cumplido sus 100 años, Dios le dice que tendría un hijo sin explicarle cómo. Y Abraham se queda, y junto con Sara también, preguntándose cómo esto va a ser posible si ya tengo yo 100 años. Y la esposa de Abraham, que era Sara, también no era joven. Pero Dios le dice, tú vas a tener un hijo y solamente cree y confía en mí. Después del nacimiento de su hijo, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, sin explicarle nada. Simple y sencillamente el mandato, y Abraham tenía que decidir obedecer a Dios y seguirle o no. Un teólogo reconocido llamado John Calvin, él sumariza las interacciones de Abraham con Dios como alguien que le dice a otra persona, ¿sabes qué? Confía en mí, solamente cierra los ojos y sígueme. Confía en mí, solamente cierra los ojos y sígueme. Ese es el tipo de convicción y el tipo de fe que Abraham tuvo que poner en su lugar para poder escuchar y obedecer a Dios. Así que esto nos lleva a preguntarnos algo muy importante. Si Dios es quien dice que es, y si creemos lo que Dios nos revela de Él mismo en su palabra, o sea, en la Biblia, entonces en el momento debido, en el momento adecuado, cuando se presente el momento indicado, sería bueno que nosotros estemos dispuestos a confiar en Él. Cuando Él nos diga, ve, cuando Él nos diga, haz, cuando Él nos diga, marcha, que nosotros estemos dispuestos a confiar en Él. Lo que pasa es que si no estamos dispuestos a confiar en Él, si Abraham no hubiera estado dispuesto a confiar en Dios, si Abraham no hubiera decidido dejar todo atrás y escuchar su llamado y salir de su casa e ir en la dirección que Dios le estaba llamando, Abraham no iba a poder conocer a Dios y tampoco iba a poder experimentar la bendición que es de conocer y entender el propósito que Dios tiene o tenía para su vida. Y lo mismo es para nosotros. Si nosotros no nos atrevemos a confiar, a escuchar y a obedecer a Dios, no podremos conocerle
profundamente, ni tampoco llegaremos a conocer su voluntad para con nosotros. Número 2. There you go, Drew. Dios llama y comisiona. Dios llama y comisiona. Parecería ser que hay un malentendido entre los cristianos. Es que hay la creencia que nos dice que cuando Dios nos llama a su familia, no será hasta tiempo después, mucho tiempo después, que Él nos mandará en una misión o que Él nos dará una misión para realizar, para llevar a cabo. Entonces parecía que pensamos que, primero tú eres cristiano y ya cuando crezcas como cristiano, ya cuando tengas muchos años en la fe, entonces entenderás cuál es la misión de Dios. Pero lo que vemos en la Biblia, lo que vemos en la historia de Abraham y lo que vemos en la historia de muchas personas en la Biblia nos indica que ambas cosas, el llamado y la misión, son uno y son lo mismo. Fíjense nada más, nosotros leemos en el primer versículo del capítulo 12 que Dios llamó a Abraham y le da el propósito en el siguiente versículo, y el propósito por el cual Dios estaba llamando a Abraham es que por medio de él Dios iba a bendecir, ¿cómo dice la palabra? Leímos todas las familias de la tierra. Que por medio de Abraham Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra. Entonces está el llamado y al mismo tiempo está la misión. Luego, si nos fijamos también cuando Dios llamó a Moisés, en Éxodo capítulo 3 versículos 7 al 12 está el llamado de Dios para Moisés. Ahí nosotros damos cuenta que cuando Dios llama a Moisés, inmediatamente le da la misión. ¿Cuál era la misión? De que se regresara a Egipto y que confrontara a Faraón. Y después en el Nuevo Testamento, cuando Dios llama a Pedro, le dijo, no solamente lo llamó, pero le dijo: Pedro, tú serás pescador de hombres. El llamado y la misión ahí juntitos. Siempre hay una misión y siempre hay un propósito por el cual Dios nos llama a su familia. Entonces, deje de esperar hasta que usted se conozca toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y empecemos a entender que Dios tiene una misión y un propósito para cada uno de nosotros hoy mismo. Número 3. The next one, there you go. Eres bendecido al ser de bendición. Eres bendecido, o sea, en otras palabras, hay más bendición para nosotros cuando nosotros decidimos ser de bendición a otros. Es mayor la bendición para nosotros. Pregunta, si usted comparara su vida con un cuerpo de agua, si usted comparara su vida con un cuerpo de agua, ¿qué sería usted? ¿Sería usted como una reserva de agua o sería usted como un canal que fluye de aguas? ¿Cuál de los dos usted cree que es? Una reserva de aguas. Por ejemplo, hay un tinaco que está, acá no hay esto, pero allá en México se va el agua constantemente. Entonces todos tenemos instalado un tinaco. No sé si usted le llaman tinaco en Colombia. ¿Cómo le llaman? Esto que está allá arriba en el techo, ¿sí? Un tanque. Para nosotros es tinaco, y ahí se guarda el agua para cuando se va el agua de la ciudad. Entonces usted acciona no sé qué cosa y ya tiene su agua ahí del tinaco. Entonces es una reserva de agua. ¿Cuál es la diferencia entre una reserva de agua y cuál es la diferencia entre un canal? Bueno, la diferencia entre estos dos es que la reserva de agua está ahí, sin moverse y sin distribuir sus bondades, y solamente algunos pocos tienen acceso a esta agua, y solamente algunos pocos podrán disfrutar de los beneficios de la misma. Por otro lado, el canal de aguas, ¿qué pasa con el canal? Nosotros tenemos un canal aquí en Buala y podemos entender exactamente el propósito del canal. Este canal que tenemos aquí en Buala es para conectar los dos lagos.
pero en tiempos antiguos los canales se utilizaban para distribuir el agua entre diferentes sembradillos y para traer vida donde no había antes. Entonces un canal viaja a la distancia bendiciendo a muchos a su paso. Muchos tienen acceso, al contrario a lo que es la reserva de agua en el canal, muchos tienen acceso a las bondades de su contenido. Entonces, si nosotros somos más bien como un canal, lo que estamos diciendo es que porque hemos sido amados por Dios, amaremos a otros. Lo que estamos diciendo es que porque hemos sido bendecidos por Dios en nuestras finanzas, bendeciremos a otros con las mismas. Lo que estamos diciendo es que porque hemos sido bendecidos por Dios con sabiduría, nosotros vamos a querer compartir esa sabiduría guiando a quienes más los necesitan en el camino correcto. En otras palabras, bendeciremos a otros porque esa es la razón primordial por la cual Dios nos ha bendecido. Número 4, and the next one, Drew. Manos libres, manos libres. Perdón, se me olvidó cerrar el punto previo. Y eso fue exactamente lo que pasó con Abraham, ¿no? Abraham estaba haciendo una reserva de agua, estaba solamente ahí en su lugar, pero Dios lo llama para que en lugar de ser una reserva de agua, fuera un canal por medio del cual Dios iba a bendecir a una gran cantidad de familias. Perdón que se me olvidó ahí cerrar ese punto. Y bueno, ahora estamos en el punto número 4, que es manos libres. Muchas veces la razón por la que no podemos ser de bendición a otros es porque nuestras manos están muy llenas y por lo tanto nuestra cabeza y nuestro corazón están muy atentos y al mismo tiempo muy distraídos y como que muy atareados como para poder poner atención a las necesidades de otros. Y cuando digo que tenemos nuestras manos llenas, no me estoy refiriendo necesariamente a la abundancia de las cosas, pero me estoy refiriendo más bien a la cantidad de cosas que tratamos de controlar con nuestras propias manos. Es la idea de estas personas que agarran 3 pelotitas y las empiezan a balancear. ¿Cómo se llaman estas personas? Jugglers, creo que en inglés. Sí, juggler en inglés, no me acuerdo cuál es la palabra, pero esa es la idea, ¿no? A veces tenemos tantas cosas en las manos y las estamos tratando de balancear que perdemos completamente la atención de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque estamos muy enfocados en las situaciones que tienen que ver con nosotros mismos. Tal vez es por eso por lo que Dios le pide a Abraham en los versículos número 1 y versículo número 2 del capítulo 12 de Génesis, que dejara todo. Dios es muy claro, le dice que dejara todo atrás: padres, primos, tíos, amigos, vecinos, propiedades, posesiones, cualquier riqueza que hubiera tenido. No sé si Abraham era rico en ese tiempo o no, pero cualquier riqueza que hubiera tenido. Y ahora sí, con manos libres de preocupaciones, con manos libres de distracciones, etcétera, etcétera, Abraham tendría un corazón y una cabeza libre del estrés y de preocupaciones para poder ser de bendición a otras personas. La pregunta que debemos de hacer nosotros a nosotros mismos es si nos atreveríamos a dejar todas estas cosas que estamos tratando de balancear con nuestras propias manos y con nuestras propias fuerzas. Nos atreveríamos a dejarlas en las manos de Dios. O sea, simplemente dejarlas en las manos de Dios, dejar de preocuparnos por esas cosas que están fuera tal vez de nuestro control, dejarlas en las manos de Dios de tal manera que nuestras manos, que nuestro pensamiento y que nuestro corazón estén libres para que Dios nos pueda usar de acuerdo a sus planes, a sus propósitos y de acuerdo aún a su voluntad. Dios no llamó a Abraham para hacer cambios chiquitos, para hacer cambios menores en su vida, sino para hacer cambios radicales que cambiaron el resto de su vida, y no solamente que impactó la vida de Abraham y sus familiares, pero como lo dije anteriormente, que han impactado la vida de cada uno de nosotros hasta este día.
De ahora en adelante, después del llamado que Dios le dio en el capítulo 12 a Abraham, Abraham no encontraría su seguridad en su estatus social. Abraham no encontraría su seguridad en su estado económico, tampoco en la habilidad propia que él tenía para proveerse a sí mismo. Ya no más tiempo gastando Abraham en construir su propio reino, su propio pequeñito reino ahí, sino que ahora Abraham estaría dejando todo atrás para buscar y ayudar a construir el reino de Dios y su justicia. Seguir a Dios en tiempos difíciles no se trata de agregar un poquito de Dios a nuestra vida. Seguir a Dios en tiempos difíciles no se trata de agregar un poquito de Dios aquí, un poquito de Dios allá, pero se trata y se requiere de confiarle a Dios con todo lo que se refiere a nuestro futuro y a nuestro presente, y hacer de su reino nuestro deleite. Y último punto, the last one, Drew. Con Dios lo imposible se hace posible. Con Dios lo imposible se hace posible. ¿Lo cree usted? ¿Lo creo yo? ¿Lo creemos? ¿Realmente lo creemos o no? Con Dios lo imposible se hace posible. El desafío para Abraham era creer lo que parecería imposible. Bueno, él tenía 100 años y Sara estaba ya en sus 90 y tantos. ¿Cómo iba a ser posible que ellos fueran a ser los padres de multitudes? ¿Verdad? Sonaba, yo creo, imposible para ellos en su mente. Y yo creo que para cualquiera de nosotros hubiera sonado igual. Pero lo que parecía imposible se convirtió en posible cuando Él actuó por medio de la fe. Y para que nosotros podamos seguir a Dios, tenemos que creer que Él va a usar nuestra vida para bendición a otros. Y que Él nos va a dar todo lo que necesitamos para salir adelante, que Él nos va a dar todo lo que necesitamos para cubrir nuestras necesidades, pero también que Él nos va a dar todo lo que necesitamos para llevar a cabo ese llamado que nos está dando. Esto parecería imposible, pero Dios te está llamando y me está llamando a mí, para que cerremos nuestros ojos, para que tomemos de su mano y para que le sigamos en el camino que Él quiere que vayamos. Oportunidades como esta es lo que la Biblia describe como momentos kairos. Momentos kairos. ¿Y qué significa la palabra kairo? Es una palabra griega. Lo que significa la palabra kairo, hay una iglesia en Cuba que se llamaba así, Kairos, y por eso me acordé luego. Pero lo que significa la palabra kairo es un momento adecuado u oportuno. Momento adecuado u oportuno. Y en términos bíblicos, en el contexto bíblico, la manera en que nosotros como cristianos entendemos la palabra kairo es en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Momentos especiales. Estos son momentos, el momento kairos, son momentos especiales en que Dios puede usar nuestra vida y Dios puede usar nuestra vida para bendecir a otros, pero también son en estos momentos en los cuales Dios va a utilizar como la oportunidad para despegarnos de las cosas a las cuales estamos muy atados, muy dependientes, para despegarnos de las distracciones de este mundo. Y Dios puede utilizar estos momentos, los momentos kairos, para transferir nuestra lealtad, de tener nuestra lealtad en las cosas del mundo, a poner nuestra lealtad en las cosas de Dios, a poner nuestra lealtad en Dios. Concluimos ya, pues. La realidad de las cosas es que no todos los momentos de nuestra vida van a ser momentos de oportunidad, y eso lo entendemos claramente. Pero todos tendremos, aunque sea una oportunidad, todos vamos a tener en nuestra vida cristiana, aunque sea una oportunidad increíble en nuestra vida, que si la aprovechamos, que si la tomamos, Dios nos va a bendecir grandemente, y por medio de nosotros Dios va a bendecir a una gran multitud. La pregunta con la que cerramos es, cuando ese momento llegue, cuando esa oportunidad llegue, cuando Dios te toque ahí a tu corazón y te diga, ve y haz esto,
¿Te vas a atrever? ¿Me voy a atrever yo? ¿Nos vamos a atrever a confiar en Dios cuando esto suceda o no? ¿Nos vamos a atrever a confiarle con todo o no? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por la vida de Abraham y por las lecciones que aprendemos, Señor, de seguirte a ti aún en tiempos difíciles. Uno de los puntos que más ha impactado mi vida, Señor, al llevar a cabo este estudio es las manos vacías. Y es cierto, Señor, que muchas veces estamos tan distraídos tratando de controlar las cosas que no nos corresponden a nosotros controlar. Estamos tan distraídos queriendo balancear tantas cosas, Señor, que por esa distracción nos perdemos de oportunidades, grandes oportunidades en nuestra vida de servirte a ti y de ser de bendición a otros. Señor, yo no sé qué punto ha impactado la vida de los demás, pero cualquiera que sea la situación de nuestro corazón, yo te pido, Señor, que tu palabra haga mella de tal manera que nos lleve a acciones profundas, acciones claras, que nos lleve, Señor, a actuar por medio de la fe. Que caminemos, Señor, con la fe, que realmente en cuanto a lo que se refiere a seguir el llamado que tú nos estás dando, que estemos dispuestos a cerrar nuestros ojos y a caminar en fe, tomados de la mano de ti, tomados de tu mano, caminando en la dirección a la cual tú quieres que vayamos. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche y por este tiempo que hemos tenido juntos. Y ahora, Señor, que vamos a salir de este lugar, te pedimos, Señor, que la guía de tu Espíritu Santo vaya con todos nosotros, que nos lleve, Señor, de la mano en cada paso que tomemos. Te pedimos, Señor, que el amor de tu Hijo amado no solamente se refleje en nuestros corazones, pero que nosotros lo reflejemos, Señor, a todas las personas que nos rodean. Y, Señor, también te pedimos en esta noche que al salir de este lugar, tu sabiduría, Padre, para discernir los tiempos en los que estamos, que vaya con nosotros, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.